Bienvenidos a otro martes de preguntas ágiles en donde ustedes me hacen sus preguntas en mis historias de Instagram o en cualquier comentario de mis piezas de contenido y yo las respondo por aquí, pim pam pum, sin rodeos y sin filtros. Hoy tenemos una mezcla bastante personal. Hablamos de cómo aterrizar ideas de negocio cuando tienes 1500 cosas en la cabeza, cómo evaluar si un proyecto está funcionando o no, si realmente necesitas estudiar para ser project manager, cómo no gastar más dinero cuando ganas más, cómo ahorro para mis viajes y qué le diría a mi yo de hace 8 años. Si alguna de estas preguntas resuena contigo, quédate porque probablemente es la tuya. Primera pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de hace 8 años? Hace 8 años yo estaba trabajando como Product Manager en una fintech, una empresa de finanzas apalancada con tecnología aquí en Panamá. Empecé siendo Software Developer, desarrolladora de software y transicioné a este rol de Product Manager. Y justo hace una semana que estaba parqueando con el CTO de esa compañía, le pregunté a Carlos, dije, man, ¿qué fue lo mejor que hicimos en ese momento que no sabíamos que era bueno, pero ahora mirando en retrospectiva fue súper bueno? Y él me dijo fue eso, haberme cambiado de mi rol técnico a algo como producto. La razón por la cual lo dice es porque empezamos a enfocarnos en cosas que agregaban mucho más valor, hacer entrevistas y construíamos cosas que realmente la gente necesitaba dentro de nuestros equipos. Me acuerdo que mi yo de hace 8 años todavía estaba pensando que me iba a quedar en esa compañía. Esto fue antes de COVID, ¿verdad? En ese momento creo que también estábamos transicionando de CEO y aprendí muchísimo de John Rosso. De hecho, él me dio la oportunidad en esa compañía de aprender mucho más. Me encantaba porque él promovía mucho esa educación continua y justo en el 2019 fui a estudiar Machine Learning, Ciencias de Datos y Data Analysis para poder analizar todos los créditos. Y miren ahora toda esta revolución de la inteligencia artificial que son cómo computar todos estos datos y predecir algo. Le diría a Alexandra de hace 8 años que todas las habilidades blandas que está aprendiendo y practicando en ese startup con los otros equipos va a ser el inicio de su nueva carrera y puede ser que potencialmente lo que vaya a hacer el resto de su vida. En esa época yo tuve que cambiar mi switch, eso de subestimar a la gente porque no supiera cosas técnicas. Aprendí que la gente tiene distinto tipo de habilidades y que si yo podía concentrarme en bajar esas cosas técnicas a cosas muy sencillas, podía negociar mucho mejor con los otros departamentos. Le recalcaría a esa Alexandra de hace 8 años que empiece a hacer muchas más cosas sola. En ese viaje del 2019 donde estuve becada en Madrid, pagada por la compañía, yo lo que hacía era que la plata que yo tenía los fines de semana me iba de viaje para otra ciudad, aunque sea sola. Creo que fue la primera vez que tuve que quitarme ese miedo de sentarme a comer sola, de salir por ahí. Y creo que eso también me motivó mucho más, después de la pandemia, a viajar más por mi cuenta. Que no siempre las cosas van a ser perfectas. Idealmente siempre vamos a querer tener gente que nos acompañe a hacer cosas. O quizás a veces pensamos que cuando llegue este momento o cuando tenga X cosa, y a veces nos olvidamos de que el momento, el único momento que tenemos, puede ser que posiblemente sea solamente ahora. Al sol de hoy todavía me siguen preguntando si yo voy a conciertos sola, si yo viajo sola y que si a mí no me da miedo. Yo creo que a mí me daría mucho más miedo dejar de hacer cosas por esperar el momento perfecto y luego arrepentirme. Siguiente pregunta. ¿Siempre pudiste hacer varias cosas a la vez? ¿O alguna vez tuviste esa parálisis por análisis? Hablando claro, en verdad a mí nunca me ha dado esta parálisis por análisis. Yo siempre he sido de esas personas que va al cuero, que va y hace las cosas. Creo que la única vez donde pude dudar un poquito fue renunciar en pandemia para emprender y compartir contenido y volverme consultora independiente. Y aquí recuerdo lo que me dijo Carlos y lo que me dijo Demo, que es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar, que si yo no soy exitosa en este tema, siendo freelancer o siendo consultora, es que abro mi perfil de LinkedIn, actualizo mis datos y me pongo a buscar otro trabajo. Pero lo peor que sí puede pasar es arrepentirme toda la vida. Yo llevo 6 años promoviendo agilidad públicamente en redes sociales, pero llevo más de 15 aprendiéndolo. Pero antes de aprenderlo formalmente en libros, en clases, en conferencias, en talleres, etc., siempre mi personalidad, mi mentalidad ha sido muy ágil. Desde chiquita a mí me ha gustado experimentar y probar las cosas. O sea, yo no puedo ver un problema que tenga alguien y que yo tenga las habilidades para resolverlo y no resolverlo. Y creo que desde chiquita a mí se me quitó esa pena de probar las cosas. Desde siempre he tenido como que ese feeling, ese instinto de que si no pruebo y no intento, ¿cómo voy a aprender y cómo voy a mejorarlo? Y también creo que por la manera en cómo me criaron mis papás, a mí se me quitó ese miedo o esa pena porque, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Yo creo que la razón por la cual la mayoría de la gente sufre por ese parálisis por análisis es por perfeccionismo, por miedo, porque no tienen cierta estructura, porque no quieren quedar mal con otras personas, porque quizás no han creado un sistema operativo para ellos andar mucho más fácil.
fácil. Como siempre digo, a mí me encanta agilidad porque me ha enseñado a priorizar rápidamente. Me ha enseñado a definir las ideas sin darle tanta vuelta. Me ha enseñado a pensar en pequeños experimentos y MVPs, productos mínimos viables. Y sobre todo me ha enseñado a enfocarme y que siempre hay tiempo para todo. Que la regla dorada para este tema de agilidad es que está prohibido decir que no hay tiempo. Porque cuando uno decide que algo es importante y prioritario para nosotros, uno hace el tiempo. Yo no creo que yo hago muchas cosas a la vez. Yo simplemente creo que soy una persona organizada y le saco tiempo a todo. De hecho, yo creo que el multitasking es bullshit. Realmente uno no puede hacer dos tareas creativas o altamente cognitivas que tú tengas que utilizar mucho tu cerebro en un mismo momento. Probablemente una de esas va a salir mal. Lo que tú sí puedes hacer son tareas automáticas y combinarlas con alguna otra cosa, como caminar y escuchar un podcast. Pero realmente yo no pudiera estar como que analizando un Excel y creando un taller desde cero. La clave para mí ha sido poder romper todos esos proyectos en cosas más chiquititas. Y así me enfoco en una sola tarea a la vez. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito y cuál ha sido la lección más importante? El libro que yo leo todos los días y comparto las reflexiones todos los días en mi Instagram es The Daily Stoic de Ryan Holiday. La razón por la cual me gusta es que Ryan ha hecho que esta filosofía hace 2000 años sea mucho más práctica, digerible y que esté más actualizada. Porque me enseñó que esta manera de yo ser directa, de ser pragmática, de ser asertiva, no es que está mal. Me enseñó a que no es que yo no soy emocional, simplemente que tengo una mejor gestión de mis emociones. Me enseñó a ser más paciente y más empática con las otras personas que están en su proceso. Y me gusta porque los principios y las frases que pone son de personas que fueron súper importantes e influyentes en hace mucho tiempo. Pero todas esas lecciones igual siguen aplicando al día de hoy. Actualmente estoy leyendo The 4 Steps to Epiphany de Steve Blank porque en un par de días tengo mi primer Product Bootcamp. Este libro, aunque fue escrito hace más de 20 años, creo que es súper vigente para cualquier persona que esté emprendiendo o esté en un ambiente corporativo altamente competitivo orientado a servir al cliente y crear productos de valor. Me encanta cuando los libros son tan fundamentales, cuando son tan básicos, pero que eso se queda eterno porque siempre va a funcionar. Y otro libro que leí hace poco fue Unreasonable Hospitality, que aunque la historia sea de restaurantes, creo que eso de hacer sentir bien a la gente y tener hospitalidad es algo que tú como que medio eres así, no sé si se puede entrenar, pero definitivamente se puede aprender. Y esa combinación del estoicismo, de cómo crear productos y servicios y de cómo servirlos con hospitalidad, creo que son como una gran base de cómo yo hago todas las cosas hoy en día. Siguiente pregunta. Ideas de negocio tengo. El asunto es aterrizar esas ideas y traerlas a realidad. ¿Cómo hacerlo? El error más común que yo siempre comparto por aquí es que la gente empieza con las soluciones y no con los problemas que tienen que resolver. Por ideas de negocio ya tenemos mucha inteligencia artificial, tenemos Google. Lo que importa es la ejecución. A veces la gente se enfoca en desarrollar el producto o la idea de negocio o esa solución, pero si cambiaran un poquito el chip y se enfocaran mucho más en el cliente, en el segmento de personas para desarrollarlo con ellos, les sería mucho más fácil. Antes de pasarte a construir la idea de negocio, primero pasa suficiente tiempo con esas personas que tú le estás sirviendo. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Por qué te pagarían? ¿Qué es lo que están aspirando? Observa, entrevístalos, levanta esa data. Ten muchas conversaciones con ellos. Cuando tú tienes muy claro cuál es el problema que resuelves y a quién se lo resuelves, créeme que eso de crear la solución es mucho más fácil y vas a tener muchas más probabilidades de éxito. Si tú has pasado años con ideas de negocio en la cabeza y no has podido aterrizarlas, siempre va a haber mucho material gratuito por aquí en YouTube. Yo tengo todo mi Agile Bootcamp del 2021 gratis en mi canal de YouTube y también tengo estos lienzos que te voy a dejar en la descripción gratuitos que aprendí hace 15 años que son los que utilizo en mis clases y son lo que ayudo a la gente a desarrollar durante estos talleres en vivo. El libro que recomendé hace poquito de 4 Steps to Epiphany también te puede ayudar a eso. Yo creo que la razón por la cual la gente se congela o no sabe aterrizarlas es porque creen que necesitan una estructura específica y se les olvida que la ejecución es mucho más importante que esa planificación inicial. También creo que a la gente le cuesta aterrizar las ideas de negocio porque no nos enseñaron a pensar como si fuéramos diseñadores de soluciones, no nos enseñaron a pensar como si fuéramos científicos, en el sentido de que todo lo que nosotros estamos tratando de hacer
es hacer pruebas de ensayo y error. Así es la vida, incierta, volátil, con recursos limitados. Y todas las ideas de negocio salen de una hipótesis. En el lienzo de Miro están todos estos lienzos de trabajo que yo utilizo y de forma gratuita. Aquí también te dejé las instrucciones y el material complementario del bootcamp por si tú quieres hacerlo por tu cuenta. Si tú tienes esta idea hace mucho tiempo y significa mucho para ti, no has logrado aterrizarla, considera contratar a un coach o ir a un taller presencial para que puedas finalmente avanzar algo. No está mal pedir ayuda. Recuerda que una idea de negocio sin haber validado el problema o las personas es simplemente un sueño. Conecta esta mentalidad ágil que yo promuevo tanto por aquí. No necesitas el plan perfecto. Necesitas empezar con el primer experimento, aunque sea súper chiquitito. Siguiente pregunta. Quiero emprender en una guardería para cuidar bebés desde los 3 meses hasta los 4 años en Arraiján. Yo la verdad es que no soy un kids or babies person y creo que esto es súper delicado. Si tú quieres hacer esto de la guardería, espero que sea algo que a ti de verdad te apasione y tú tengas la pasión, el carisma, la hospitalidad y los cuidados y entrenamientos necesarios para cuidar a los hijos de otras personas. Definitivamente que tú solo no vas a poder cuidar a niños. Asegúrate que las personas que tú contrates también tengan esas capacidades y esas habilidades blandas para conectar con esos niños. Algo que a mí me preocuparía muchísimo son esos permisos necesarios para poder hacerlo, empezando por ahí. Crearía confianza, tendría que ganar masa crítica, tendría que hacer contenido, tendría que asegurarme de que todos los lugares tengan cámaras de seguridad para que los papás también estén pendientes de qué están haciendo sus hijos. Quizá la manera en cómo yo empezaría no sería con la guardería per se, sino, no sé, empezaría a cuidar a mis sobrinos, a los hijos de mis vecinas, a ver cómo me va con eso. Definitivamente no sería un negocio que yo exploraría, pero sí sé que mucha gente lo necesita. Y si tú puedes combinarlo con una forma de educar así muy práctica y venderlo de esa manera, yo creo que por ahí también te iría bien. También ponte a pensar por qué la gente te escogería a ti. Yo me imagino que allá en el West vive muchísima gente y así que vas a tener posible clientela. Empieza hablando con los papás de tu barrio, la gente que tiene los hijos de esta edad. Pregúntales cuáles son sus preocupaciones, cuánto pagarían, quiénes les cuidan a sus hijos ahorita mismo, qué es lo que necesitan. Ve tanteando a ver si realmente ellos lo pondrían en una guardería. Fíjate cuántas otras guarderías no hay en el área. ¿Qué están haciendo ellas diferente? Cuestiónate por qué te escogerían a ti. Antes de que tú lo abras, asegúrate de haber investigado todos los requisitos legales antes de inscribirte, porque siempre registrándote en el municipio, en la DGI, sacando los permisos pertinentes, vas a tener obligaciones todos los meses y todos los años en donde vas a tener que pagar mucho antes de que hayas ingresado dinero. Siguiente, ¿cómo evalúas el éxito de un proyecto? Siempre y cuando yo tenga exactamente cuál es el problema, la oportunidad o el reto que yo tengo que superar en ese proyecto o qué es ese elemento de valor que yo quiero tener al final del proyecto, defino estos OKRs o objetivos y resultados claves, estas métricas de éxito. Todos los proyectos tienen que tener una finalidad, tienen que tener un propósito. Todo en esta vida se puede medir. Me tengo que asegurar de que el proyecto que estoy haciendo, yo entienda para quién es, quién lo costea y qué es eso que estamos tratando de construir de valor. ¿Cómo se ve el valor? Con esta pirámide de los elementos de valor que he compartido ya varias veces. Si el proyecto no cumple con al menos 1 a 3 elementos de valor, yo creo que ni siquiera lo iniciaría. Antes de tener esa hipótesis, también validaría si el proyecto que voy a hacer le sirve a la persona que lo va a utilizar o la que lo va a comprar. Alinearía expectativas. ¿Qué esperan ellos lograr al final de este proyecto? No solamente lo construiría y ya. La definición del éxito del proyecto va a depender de las partes que estén implicadas, del presupuesto, del tiempo. Y muchas veces el éxito de un proyecto no necesariamente son estadísticas funcionales. Hay veces que puede ser algo emocional. Por ejemplo, en 2 semanas voy a hacer una clase de cocina que voy a compartir porque a mí me encanta cocinar como parte de mi hobby. Y si tú has hecho la matemática de cuánto yo cobro en mis talleres prácticos de agilidad, es mucho más que esa clase de cocina. Y tú dirás como que, ajá, de aquí no vamos a ir tablas. Hay muchas veces que los proyectos no son para ganar dinero, sino porque uno simplemente quiere pasarla bien. Sea lo que sea que tú decidas, tú eres el que tiene que definir cuál es esa definición de éxito y tratar de ponerle números siempre. ¿Cuál es tu base hoy y a qué punto tú quieres llegar? Y al final de los proyectos, la única manera de saber si llegaste o no llegaste es haciendo retrospectiva consciente.
revisar todas estas hipótesis, todas estas métricas de éxito que tú definiste y al final definir cuáles fueron los resultados, qué observaste, qué aprendiste y qué vas a hacer la próxima vez. Hay veces que lo que aprendemos es que simplemente por ahí no era, pero eso nos acerca a llegar a donde sí es. Siguiente pregunta. ¿Estudias para ser Project Manager? ¿Realmente qué necesitas? Sí existen varias certificaciones para que tú puedas estudiar Project Management, pero realmente las certificaciones sin experiencia no valen de nada. Quizás en algunos rubros más específicos también te van a pedir obligatoriamente que si la certificación de PMI o whatever, pero honestamente yo no tengo ninguna de esas. En mi opinión, para ser un buen Project Manager necesitas buenas habilidades blandas. Ser una persona organizada, ser puntual, tener una buena comunicación interpersonal, ser una persona que aprende constantemente, que se apalanca de las herramientas, que es naturalmente curiosa y tiene una mentalidad en la optimización de recursos. Yo creo que la mayoría de los proyectos no falla por la parte técnica, sino falla por la falta de comunicación y conexión con las otras partes del proyecto. Existe una distinción importante entre ser Project Manager y Product Manager. Si no sabes cuál es, hace como 3 cuentos domingueros cafeteros puse cuál es la diferencia. Y hace poquito también hablé sobre Product Manager. El Project Manager dice cómo hacer las cosas y cómo gestionar los recursos. Y el Product Manager se enfoca en el cliente, en el problema que hay que resolver y cuál es ese problema central o de valor que esa compañía tiene que solucionar. Lo que realmente necesitas para ser Project Manager es saber escuchar a la gente, es saber gestionar las expectativas y alinearlas, es poder tomar decisiones basadas en data, en información, es ser una persona pragmática y asertiva. Mi recomendación honesta es que primero aprende haciendo y adquiriendo experiencia. Ninguna certificación sin experiencia te va a funcionar. En 2 meses tengo mi próximo Agile Bootcamp, que es una mezcla entre Product Management y también gestión de proyectos. Ese Project Management que quieres aprender. Sea lo que sea que tú escojas estudiar o hacer, asegúrate de que sea algo práctico y no solamente teórico. Siguiente pregunta. ¿Cómo no gastar más cuando ganas más? Esto es un trabajo bastante más interno y filosófico. Primero tenemos que entender qué es la adaptación hedónica, ese sube y baja de cuando tenemos o no tenemos cosas. Y tenemos que cuestionarnos qué es lo que realmente nos hace felices. Claro que tener plata y hacer cosas y tener cositas nos facilita la vida, pero hay muchísimos ejemplos en la vida de gente que tiene todo, pero igual sigue siendo infeliz. Una cosa que a mí me funciona para no gastar más mientras gano más es que eso no me controle. Yo soy una persona súper sencilla y muy segura de mí misma y no tengo que comprar cosas para impresionar a gente que quizás yo ni siquiera conozco. Tienes que trabajar mucho en ti y definir cuánto es suficiente para ti. O sea, tú realmente necesitas cambiar tu iPhone todos los años cuando el que tienes funciona perfectamente. Tú realmente necesitas 15 pares de zapatillas de diseñador o esa cartera de $3,000, $4,000. No te estoy diciendo que no la tengas, pero recuerda que no porque puedas pagarlo significa que puedes costearlo. Tú puedes tener ciertos deseos, pero trata de no tener demasiados, porque si no, vas a tener que trabajar hasta el día que te mueras. No importa cuánta plata ganes, si tu ritmo de gasto va subiendo conforme lo que vas ganando, siempre vas a tener que trabajar. Algo que me funciona a mí para no gastar más de lo que gano es que yo valoro y priorizo mucho más mi libertad. Mi libertad financiera, emocional, mental, de que nunca me haga falta algo. Yo me doy mis gustitos. A mí me encantan los viajes, las experiencias, pero trato de asegurarme de que yo pueda pagarlo al menos 10 veces más. Y esa es la manera en como yo pues me aseguro de mantenerme en el límite. Siempre que vayas a comprarte algo, pregúntate si lo estás haciendo por ti, si realmente lo necesitas y trata de no comprar cosas impulsivamente. Yo soy de las personas que si quiero algo, lo agrego en el carrito y si en 24 horas no lo quiero, pues no lo compro. No compres las cosas de una vez. Me ha pasado que a veces he comprado cositas que nunca llego a utilizar por más funcionales que sean. Yo siempre voy a priorizar la funcionalidad, la practicidad y también que se vea estéticamente bien. No necesariamente es que tiene que ser de marca. Yo creo que la pirámide de los elementos de valor también te pueden ayudar mucho y también la pirámide de Maslow para evaluar por qué estás tomando una decisión de compra. Algo que yo haría mientras más plata gano, en vez de subir los gastos, sería aumentar mis ahorros y aumentar mis inversiones. Pregúntate cuáles son tus metas a largo plazo y cada vez que tú te gastes algo de plata, pregúntate si esto te acerca o te aleja a esa meta a largo plazo. Siguiente pregunta, ¿cómo ahorras para tus viajes? Desde que yo empecé el Agile Bootcamp en el 2021, empecé esta tradición de siempre hacer un viaje, ya sea corto o largo, o con lo que yo pudiera justo después del bootcamp, porque demanda muchísima energía
de mi parte, pues. Yo no tengo un presupuesto específico para viajes, pero ya yo sé que, por ejemplo, si voy a viajar 15 días en Europa, mi presupuesto es como de $3,000 a $5,000. Y si quiero hacerlo 1 o 2 veces al año, yo desde antes ya estoy pensando en cómo voy a crear esa plata. Hay veces que viajo, como en el último concierto que fui de Lady Gaga y que estuve también en Austin, lo decidí una semana antes porque me fue súper, hiper bien en enero y dije, bueno, puedo y tengo el tiempo y la energía, voy a hacerlo. Pero, por ejemplo, en septiembre tengo un viaje que se casó una amiga en Italia y me estoy programando desde el momento en que ella me dijo cuál era la fecha. No suelo planificar con tanta anticipación, pero sí sé que ese es el budget mínimo que yo necesito tener. Hay veces que si no puedo hacer un viaje fuera, trato de hacer un viaje interno. Eso también vale. Para mí, mis viajes son como una recompensa post-bootcamp o tiene que ser algo después de haber creado y resultado algo súper increíble. Porque yo generalmente cuando viajo nunca dejo de trabajar. Ustedes siempre me ven que estoy creando contenido y compartiendo por allá. Sí bajo cierto ritmo, pero es parte de mi estilo de vida. Yo no espero a tener todo el dinero antes de planificar. Más o menos voy viendo en qué fechas tengo y de ahí me voy proyectando. No me gusta comprar boletos de avión con más de 3 meses de anticipación porque puede ser que tantas cosas pasen que yo no quiera ir. Yo creo que la cantidad de meses con más anticipación que he comprado un ticket en los últimos 5 años ha sido probablemente 2 o 3 máximo. Y hay veces que de una semana para otra puedo decidirlo. Últimamente también me estoy fijando en los conciertos, entonces también estoy como que agendando mis viajes con respecto a la gente que quiero ir a ver. Yo no tengo una cuenta específica ni separada para los viajes, solamente sé que mínimo quiero hacer 3 viajes al año. Siguiente pregunta. Me encantaron tus rutinas con las bandas. ¿Cuáles utilizas? Las compré súper baratas en internet y realmente mi coach, el que yo contrato todos los meses, también me mandó un par de rutinas. Pero en el momento en donde él no me mandaba rutinas, lo que yo hago es ponerlo en Gemini o ponerlo en cualquier inteligencia artificial. Le copié y le pegué algunas de las rutinas que me dio mi coach y le digo, oye, hice esto ayer, hazme una rutina de máximo 1 hora, tengo estas bandas de resistencia, cuéntame qué hay. Y así me las voy armando. Esto es si tú tienes experiencias ya haciendo deportes y ya conoces muy bien tu cuerpo. Probablemente también hay un montón de videos en YouTube que tú puedes copiar. Me ha encantado porque la vaina no ocupa nada de espacio y cuando estoy viajando no hay excusas para hacer ejercicio. Yo generalmente cuando estoy en Panamá voy a hacer CrossFit o pesas de 1 hora y media a 2 horas por día, pero cuando estoy de viaje lo limito a 1 hora. 15 minutos de movimiento diario mínimo. Y en otro comentario o en otro mensaje de Instagram también me preguntaron qué tan importante para mí era el sueño y despertarme en la mañana. Yo creo que no importa cuándo tú te despiertes o cuándo vas del trabajo, lo importante es que descanses por lo menos 8 horas. Hay gente que dice que es más nocturna, pero yo, Alexandra Chen, personalmente prefiero salir del ejercicio en la mañana para que eso me active y ya no tener excusa de chifiar ir al gym. Hay veces que la gente me pregunta de que, man, qué locura, ¿cómo así que entrenas a las 5 de la mañana? Y la verdad es que ya llevo casi 10 años haciéndolo. Para mí es un hábito. Me encanta dormirme temprano, me encanta hacer planes temprano, así que para mí esto ya no es una dificultad. Esto va a depender de tu estilo de vida, de tus posibilidades, de qué tanto tú puedas jugar con tu horario, pero en la medida de lo posible yo siempre voy a recomendar de que si tú tienes la opción de ser un madrugador, de entrenar temprano y cerrar tu día temprano, es espectacular para mí. A las 7:30 estar en mi computadora y estar trabajando y a las 5 ya cerrar eso. Bueno, aunque la verdad es que uno como emprendedor nunca deja de trabajar. Esto fue todo para este martes de preguntas ágiles. Si alguna de estas respuestas fue la tuya, cuéntame si aprendiste algo nuevo y si alguno de estos consejos te sirvieron. Si quieres animarte a participar en el próximo episodio, puedes seguirme en Instagram, ac.ayoconsulting, y todos los martes publicaré una historia donde tú me puedes preguntar lo que quieras. Y también me puedes dejar los comentarios o preguntas en cualquiera de mis piezas de contenido que las voy a tener en cuenta. Hasta la próxima.